Y hoy voy a hablar de la gracia de Dios o de un Dios de gracia. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por los malos. Hay un libro muy curioso de un tal Brennan Manning que se titula El Evangelio de los Andrajosos. Sí, existe incluso en español. Y ahí cuenta una historia real que algunos de nosotros la hemos escuchado, no sé si en toda su amplitud, pero fue en el 1935, el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, se presentó en uno de los tribunales en una de las zonas más pobres de la ciudad de Nueva York, durante la Gran Depresión. A una mujer la llevaron ante el juez porque había robado una barra de pan. ¿Quién conoce la historia? Había robado una barra de pan. Y cuando el juez se dispuso a tener el juicio de LaGuardia, le dijo, mira, vete, te doy libre, déjame que juzgue yo aquí. Yo no sé si él también era juez o algo por el estilo, pero se puso allí. Entonces escuchó todo el asunto que le presentaron y al final del caso él tuvo que juzgar que la mujer era culpable y dijo una multa de $10 o 10 días de cárcel. Estamos en el 35, $10 era dinero, era guita, ¿no? Entonces, mientras él lo estaba diciendo esto, ya estaba metiendo la mano en el bolsillo y sacando los $10 y pagando, ¿no? Luego dijo esto, ahora mismo voy a multar a todos los que están aquí con 50 céntimos cada uno, 50 centavos por vivir en una ciudad donde una mujer tiene que robar una barra de pan para alimentar a sus nietos. En total sacó, de los que estaban allí, $47.50. Los 50 últimos céntimos se los sacó al panadero que había puesto la denuncia, ¿no? Y eso es para la acusada un momento de gracia. Todos en el juzgado en esa tarde experimentaron lo que es la gracia. Ahora, ¿qué necesitarías tú para experimentar la gracia? O lo que es más importante, ¿qué se necesita para que nosotros entendamos, experimentemos la gracia de Dios hoy? Yo quiero que consideremos la siguiente declaración. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Y ahora voy a definir la gracia. La gracia es el favor que Dios le da a personas que no se merecen su favor. Es decir, Él da algo de gracia porque así lo quiere y no porque alguien merezca algo. O como alguien lo ha dicho de manera más clarita, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Dios te da porque Cristo lo pagó todo. Tú y yo vivimos en un mundo donde no hay mucha gracia alrededor, pero a veces el lugar donde menos se encuentra la gracia es en la comunidad cristiana. Gandhi, el gran Mahatma Gandhi, dijo una vez, me gusta tu Jesús, pero no me gustan tus cristianos. Vivimos en un mundo donde la desgracia realmente tiene el poder y el dominio. Y déjame que te explique eso por un momento. El mundo en el que tú y yo vivimos más o menos dice, toda nuestra suerte, todo nuestro destino depende de lo que yo haga, de quién yo soy, las decisiones que tome, a dónde vaya. Y la gracia dice todo lo contrario. De hecho, la gracia dice, nada depende de ti, sino de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo por ti. Y entonces, la gracia no solo enfrenta esa idea egoísta que la gente vive, sino que en realidad destruye la ilusión de que nosotros podamos determinar muchas cosas en nuestra vida. Y es que los asuntos realmente decisivos de nuestra vida no están en nuestras manos. ¿Estaba en tus manos nacer? ¿Estaba en tus manos morirte? ¿Estaba en tus manos conocer a Dios, a un Dios de gracia? Entonces vamos esta tarde a ver sencillamente 4 áreas de la gracia de Dios. Lo primero es una gracia que nos salva. Imagínate lo siguiente, no va a suceder, no va a suceder, pero imagínate lo siguiente. Yo te presto dinero, digamos, 1 millón de euros.
Es gracioso. El otro día Benjamín tuvo un sueño. Sí, Benjamín tuvo un sueño y soñó que había sacado como 800.000 euros de la lotería que juega la empresa donde él trabaja. Y Anne le preguntó, ¿qué hiciste con el dinero? Dice, le di a Hice Renacer de Málaga el suficiente dinero para que comprara las 2 naves donde están reuniéndose y con el resto me compré un piso. Digo, buen diezmo, hijo, buen diezmo. Está muy bien, ¿no? Ahora, cuando yo te presto 1 millón de euros, sin intereses, tú me vas a devolver 10.000 euros cada mes. A principios de noviembre llega una letra, una factura a tu casa reclamando la primera cuota de ¿cuánto? De 10.000 euros, ¿no? Pero hay otra carta y tú la abres y dentro de esa carta hay un cheque a tu nombre, un cheque regalo por 10.000 euros. Yo te regalo 10.000 euros para que puedas pagar el préstamo. Y todos los meses sucede lo mismo. Te llega una factura de 10.000 euros y te llega en otra carta un cheque regalo de 10.000 euros a tu nombre. Eso sería gracia. Eso sería gracia. Algo que no te mereces, algo que no te ganaste, algo que no pediste, sin embargo, no solo se te otorga gratuitamente, sino que se paga en su totalidad. Hay una película muy interesante, no sé si la habéis visto, El último emperador. Nosotros vemos esas películas porque son bonitas y se llevan Oscar, pero no por lo que dicen, a veces ni escuchamos, ¿no? El niño, declarado y ungido como el último emperador de China, lleva una vida increíble y lujosa. Y en una escena, él le hace la siguiente pregunta a su hermano. ¿Qué sucede cuando tú haces algo malo, algo mal? Y el hermano le responde, a otro lo castigan en tu lugar. Y para demostrarlo, el hermano rompe un frasco y entonces espera hasta que vienen y castigan al criado, porque él ha roto el frasco, el hermano. Con la gracia de Dios sucede todo lo contrario. El siervo hace lo malo, ¿quién es el siervo? Nosotros, ¿verdad? Y el rey es castigado. Eso es una pasada. Eso es así. En nuestra lectura, eso es lo que Pablo intenta explicar, lo que es la gracia. Leo, Romanos 5, 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y en su carta a los Efesios, Pablo nos dice que es por gracia por la que nosotros somos salvados para que nadie se gloríe, ¿vale? El apóstol nos dice que la gracia es el mismísimo corazón del Evangelio. Tú y yo no tenemos nada que contribuir para merecernos la gracia de Dios. Eso es una pasada. No podemos hacer nada para experimentar la gracia de Dios. No hay nada y nunca habrá nada en nuestras vidas que merezca que la gracia de Dios nos sea otorgada. Me encantó el ejemplo esta mañana de nuestro hermano, que siempre se le ocurre cada cosa, allí predicando, ¿no? Carmelo, que dice, tú haces una oración y te crees que ya eres salvo. Dice, pues enséñasela a un loro y que el loro la diga, y entonces ya el loro está salvo, ¿no? Y queridos, no podemos ni hacer una oración, ni hacer nada. No podemos hacer nada que nos haga merecedores o acreedores de que esa gracia nos pertenece. En los 4 evangelios Jesús hizo todo lo posible para enseñar acerca de la gracia y por demostrarla también. Lo enseñó no solo a los suyos, sino a todos los que querían escuchar. La enseñó con la parábola del pródigo, de los obreros en la viña, y también lo demostró con su trato a los demás. En Juan 8 se cuenta esa historia tan tremenda de una mujer sorprendida en adulterio. Es una historia que todos tendremos presente. Los líderes religiosos están intentando atrapar a Jesús en alguna contradicción y arrastran a esa mujer hasta él y le preguntan qué hacer con ella. Ahora,
Nota esto, solo la mujer es arrastrada delante de Jesús. Obviamente se le ha permitido al hombre irse de rositas. Sumado a esto, algunas personas, probablemente los mismos líderes religiosos, deben de estar muy atentos para poder hacer una acusación fuerte sobre Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Os acordáis? Se pone a escribir en la tierra y entonces dice, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y sigue escribiendo, y cuando mira hacia arriba la multitud se ha ido, y luego le dice palabras de gracia a la mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y queridos, este es un gran ejemplo de la gracia de Dios. La ley establecía la muerte por lapidación, por adulterio, pero Jesús sabía que Él había venido para pagar por la muerte, por el pecado de esa mujer. La libera del castigo de la muerte, la llama a abandonar la vida de pecado y a que viva para Él. Hay un libro también muy curioso, Lecciones Mortales. Esto lo escribe naturalmente un médico, un tal Seltzer, y él escribe sobre un momento en el que está en un hospital, en una habitación privada, con una pareja joven. La mujer yace en la cama, tiene un rictus muy feo, la boca está torcida por una parálisis y tiene como una sonrisa, dice él, como una sonrisa de payaso, porque para extirparle un tumor le cortaron algún nervio facial. Y entonces ella le pregunta al médico, ¿se quedará siempre así? Y el médico le dice, sí, se quedará así, es porque te cortaron el nervio. A lo que el joven esposo dice, me gusta, es gracioso. Y Seltzer continúa describiendo lo que sucede después y cuenta cómo este joven esposo tuerce y retuerce sus propios labios para demostrarle a su esposa que todavía funciona eso de besarse. Y permitidme que os diga con toda la seriedad posible que Dios hizo muchísimo más que contorsionar los labios para demostrarnos su gracia. Él contorsionó el cuerpo de su único y amado Hijo. Lo hizo realmente polvo. Esa increíble gracia de Dios nos salva de nuestros pecados. No merecíamos ser rescatados, merecíamos la muerte como la mujer atrapada en el adulterio. Nuestros pecados simplemente se suman y no hay nada que nosotros podamos hacer para deshacernos de ellos. No tenemos el poder de limpiar nuestras almas de la mancha de un solo pecado. Y sin embargo, Dios por su gracia los borra absolutamente todos. Dilo conmigo, Él ha borrado todos mis pecados, dilo. Él ha borrado todos mis pecados. Se cuenta una historia maravillosa acerca de una mujer que afirmaba en la iglesia que tenía visiones de Cristo. Cuando alguien viene en la iglesia y te dice como pastor, yo tengo visiones de Cristo, se te ponen los pelos de punta porque dices, a ver por dónde sale. Y la mujer le contaba y el pastor escuchaba y no sabía realmente qué hacer. Y estaba tan preocupado que buscó a su supervisor, a su obispo, y el supervisor entrevistó a la mujer y al final le dijo, mira, cuando Jesús se te aparezca de nuevo, pregúntale qué pecados le confesaste esta mañana en tus oraciones. A la noche siguiente el supervisor se acercó a la mujer y le preguntó si Jesús se le había aparecido y ella dijo, sí se me ha aparecido. ¿Le preguntaste por los pecados que le habías confesado? Dice, sí, lo hice. ¿Y qué te dijo él? Él me dijo que no se acordaba. Él me dijo que no se acordaba. Podemos reírnos de esa historia, pero la esencia es verdad. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, es como si no hubiesen sucedido nunca. Por eso es que Pablo comienza Romanos 5 con la declaración acerca de la justificación. Por su gracia, no solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos declarados justos ante la presencia de Dios. Queridos, esto es liberador. Es una gracia que nos salva, realmente que nos salva.
Estamos ante el juez y somos culpables. El castigo es la muerte, pero debido a la misericordia de Dios somos salvos y recibimos la vida eterna en su lugar. Entonces, lo primero que hace la gracia de Dios es salvarnos de que nos perdamos por toda la eternidad. La gracia de Dios es una gracia para salvar. Fíjate, no podías hacer nada por ser salvo y Dios te salva. Eso es gracia. Además, la gracia tiene una otra cualidad, y es que es una gracia que nos sostiene. A veces nos hacemos culpables de pensar en la gracia de Dios solo en términos de salvación. Sin embargo, la Biblia enseña que la gracia de Dios, al igual que su amor, está entretejida en todo lo que Él hace por nosotros. Su gracia está ahí no solo para salvarnos de nuestros pecados, sino también para sostenernos mientras vivamos nuestra vida aquí sobre la tierra. Voy a leer algunos versículos de Efesios. Simplemente los acotaré. Efesios 1 a partir del versículo 4, que nos dice aquí que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos escogió, que nos predestinó, etcétera, etcétera, para ser adoptados hijos de Él. Y no sé si todos entienden lo que dice Pablo aquí. Antes de que el mundo fuese creado, la gracia por nosotros estaba ya en el corazón de Dios. Y la razón por la que hubo gracia fue para que lo pudiéramos glorificar. Dios el Padre fue y es la fuente de esa gracia. Dios Hijo es el canal de esa gracia y el Espíritu Santo es el administrador de esa gracia. Y es un suministro inagotable. La expresión de gracia de Dios no puede ser ni aumentada ni disminuida. No hay más ni menor gracia, sino que es una fuente inagotable, algo que no acaba. Pablo nos dice que la gracia de Dios es suficiente para él. ¿Os acordáis? Cuando él le pedía al Señor, Señor, sáname de esto. Y el Señor, sáname, Señor, sáname. Y al final el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Queridos, ni siquiera la sanidad es necesaria, ni el bienestar es necesario. Con tener la gracia de Dios es más que suficiente. Ese aguijón en su carne, algo que lo hacía sufrir de verdad, y Dios le dice, mira, mi gracia es suficiente a pesar de todo eso. Cuando Dios nos salva a través de la gracia, también tiene la intención de sostenernos a través de la gracia. Y yo me imagino que entiendas que no es que Dios me salve de mis pecados y luego me reprenda y me diga que ahora que viva una vida buena, perfecta, agradable, con mis propias fuerzas, porque si nosotros intentáramos ser cristianos con nuestras propias fuerzas, ¿sabéis cuánto duraríamos? Día y medio el más fuerte, o menos todavía, ¿no? Y si nosotros intentamos ser agradables a Dios por nuestras propias fuerzas, no llegamos a ninguna parte. Mira, si nosotros intentamos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, el resultado es culpa, vergüenza, fracaso. ¿No es verdad que nunca damos la talla? El resultado de ese intento sería que el lenguaje de la gracia que habla de libertad iba a ser reemplazado por uno de culpa, vergüenza, demandas y condena. Queridos, eso es una religión terrible, eso es catolicismo puro que se predica en muchísimas iglesias evangélicas. Vergüenza, culpa, castigo, el Dios del ojo del triángulo que siempre te está viendo para que cuando te salgas, zurrarte, ¿sabes? El lenguaje de la gracia es lo opuesto a todo eso. La gracia me dice que ya no estoy bajo condenación, sino que soy una nueva creación en Cristo. La gracia me dice que ya no soy un pecador huérfano, sino un hijo adoptivo ¿de quién? De Dios y heredero del cielo y de las riquezas del cielo. La gracia me dice que ya no estoy condenado a esforzarme por vivir una vida perfecta.
con mis propias fuerzas, sino que todo se ha logrado en Cristo. Dios ha prometido sostenerme a través de esta vida y llevarme seguro a la tierra prometida. Y esa es la promesa que el Señor le hace a los suyos en Juan 14. Los versículos 2 y 3. Él dice, o Él les promete, un lugar para estar con Él para siempre. Y luego en el versículo 26 dice, mira, os doy el Espíritu Santo, no os abandono, sino que os prometo un ayudante, el Espíritu Santo. Y luego más adelante se nos promete paz, una paz que no tiene nada que ver con que nos vaya bien, nos vaya mal, estemos sanos, estemos enfermos. Una paz que surge, que fluye del hecho de que estamos siendo sostenidos por Dios. Ay, queridos, si nuestra salvación tuviera que ver con nosotros, ninguno podía ser salvo. Es que no podemos, es que no damos la talla, es que no sabemos cómo vamos a vivir durante el día ni cómo vamos a acabar por la noche. No lo sabemos. Entonces, Él nos promete esa paz, nos promete que aunque nos rodeen las tormentas, estamos seguros de que gracias a la gracia de Dios vamos a ser salvos. Y queridos, Él mismo se ha comprometido y nos ha prometido la gracia de sostenernos hasta que nos lleve a casa, a la gloria. Yo no tengo la sensación de que sea un buen cristiano, ni de que yo tenga mucha fuerza, ni mucha sabiduría, ni mucho poder. La única sensación que tengo es que estoy en las manos de Dios y de que de ahí no me saca nadie. Y esa es la gracia, una gracia que te sostiene, que te da paz. Qué diferente es esto a las regulaciones religiosas de muchas iglesias, evangélicas o no evangélicas, ¿no? Si no te pones el velo, no estás en la presencia del Señor. Si una mujer se atreve a ponerse pantalones, no está santificada. Si un hombre, yo qué sé, no sé, pues está mal. O como me dijeron una vez cuando prediqué en una iglesia y me vieron este anillo y me dijeron, ¿cómo te atreves a predicar con un anillo puesto? ¿No? Y todo se convierte en ley, feo, culpa. Pero no es eso. Nuestro Dios, del que fluye desde la eternidad una gracia infinita, es el que lo garantiza, no nuestros buenos hechos, ni lo que estemos haciendo. La gracia también nos enseña. Déjame explicarte algo. El pasado fue lo que nos llevó a la cruz, donde la gracia de Dios se reveló con toda su majestuosidad. El futuro más deseado que nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, es que el Señor vuelva a aparecer. Cuando la gloria del Rey de Reyes se manifieste en toda su grandeza y en todo su esplendor. Ese es el momento que esperamos, ¿no? Entonces nosotros vivimos entre la cruz, el momento del encuentro con Cristo, y el momento donde lo veremos como Él es. En este momento, en este ahora, Dios nos llama a vivir vidas santas, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo sabemos qué y cómo es una vida santa? Pues mira, este es otro aspecto de la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Pablo dice en Titos 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la gracia apareció o está ahí para traernos salvación, pero la gracia también, es lo que dice aquí el versículo 12, nos va a enseñar a vivir una vida piadosa. ¿Cómo? Pues esa gracia nos enseña a renunciar a lo sucio, a las pasiones. La gracia de Dios va a mover nuestros corazones de una forma que nosotros ni comprendemos hacia las cosas de Dios. La gracia de Dios nos mueve a negar y a renunciar a ciertas formas de vida y nos motiva a hacer cosas diferentes. Y Pablo dice que esto es así para que nosotros podamos vivir vidas rectas, piadosas y autocontroladas. En otras palabras, no eres tú
el que hace tu santificación, sino que la gracia te enseña a que tú escojas el buen camino y a que tú rechaces lo malo en tu vida. Es una cosa tremendo, es algo así, un autocontrol por la gracia de Dios. Él dice que la gracia de Dios nos mueve a vivir como a Dios le agrada, tanto con respecto a nosotros mismos como frente a otras personas. Y queridos, la gracia de Dios está ahí para salvarnos, porque nosotros no nos podemos salvar, para sostenernos, porque nosotros no podemos sostenernos, y para enseñarnos a vivir una vida piadosa. Y nadie puede ser enseñado si dice yo no quiero aprender, ¿no? Debemos simplemente sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos de abrirnos a lo que el Espíritu nos está diciendo. La gracia de Dios está ahí para enseñarnos cómo vivir vidas que le agradan al Señor. Y el último punto es que la gracia es una gracia que nos hace servir. No sé si te acuerdas de las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice, he venido para que me sirvan y no para servir. ¿Qué dijo Jesús? Al revés. ¿Cómo suena entonces? Yo he venido para servir. Menos mal, menos mal. Yo solo quería ver si estabais todavía conmigo o solo deseando que acabe. Pero bueno, es una gracia que nos hace servir. En otra ocasión les dijo, si quieres ser grande, entonces primero tienes que ser un siervo. Se necesita gracia para servir. Y mira, yo no sé si hay alguna persona en tu vida que te ha impactado por su fe y por su forma de ser cristiana y tal, pero te garantizo que si te pidiera que los describieras, ibas a incluir la palabra humildad y también ibas a decir que era una persona que le gustaba, que estaba dispuesto a servir. ¿Sabes? El tono de nuestro temperamento y el tenor de nuestras vidas deben ser tales que reflejen la gracia de Dios frente a los demás. Si Cristo, a quien pretendemos seguir, da un ejemplo de servicio, pues nosotros no tenemos otra opción. En los Evangelios Jesús enseñó acerca de ser un servidor a todos, pero nuestros corazones nos dicen lo difícil que es servir a los demás. Porque la inclinación natural que nosotros tenemos es que nos esperen, no es esperar, ¿verdad? Nos resulta difícil hacer lo que consideramos tareas menores. Sin embargo, yo quiero que te detengas y pienses por un momento, cuando tú llegaste aquí, hoy a este sitio tan limpio, tan bien pintado y tan ordenado, las sillas en su lugar, los instrumentos casi afinados, la escuela dominical preparada, el sistema de sonido funcionando, cada una de esas cosas, y mucho que no se ve, todos son actos de gracia. Son actos de gracia, servicio, gracia. La gracia de servir es el único campo en el que todos necesitamos mucha ayuda. Es decir, corazones de siervos dentro de la iglesia, personas que estén dispuestas a hacer lo que se les pida. Yo he estado citando hoy mucho al apóstol Pablo y yo quiero que consideres la transformación que la gracia de Dios llevó a cabo en su vida. Lo sabéis, Pablo persiguió a la iglesia, sin embargo, cuando se encontró con el Cristo resucitado, se convirtió en un siervo de Cristo, en un siervo para todos con la intención de ganarlos para Cristo. Pablo fue un gran estudiante, fue un hombre de influencia, un hombre de carrera, un pedigrí israelita y judío, se convirtió con todo lo que tenía en un siervo por el bien del Evangelio. Tanto fue así que volvió una y otra vez a ejercer su oficio, construyendo tiendas con tal de no ser una carga para la iglesia local. La gracia lo salvó, la gracia lo sostuvo, la gracia lo enseñó y la gracia lo transformó en una persona que le encantaba servir. Mirad, hermanos, creo que tengo aquí unas conclusiones. Como con casi todo, es muy fácil falsificar la gracia. Es muy importante.
es muy común falsificar la gracia cuando lo más importante del cristianismo se ve por fuera y nadie se preocupa por cómo está por dentro, ¿no? Voy a acabar con una historia de un tal Bill Moyers. Bill Moyers, no es Myers, sino Moyers, Bill Moyers, es un cineasta que rueda documentales y en cierta ocasión rodó un documental sobre ese increíble himno Sublime Gracia. Lo filmó, lo puso, cómo había llegado a ser ese himno, etcétera, etcétera, ¿no? La última escena de esa película, de ese documental que él hace, se desarrolló en el estadio de Wembley. Está teniendo lugar un concierto de rock, una banda tras otra, la gente allí. ¿Cuántos caben en Wembley? ¿50, 60.000? Están enfervecidos, están que se vuelven locos y todo va subiendo y al final toca Guns N' Roses. ¿Lo conocéis? La gente se volvía loca. Y cuando ellos dejan de tocar, toda la gente está gritando que vuelvan a tocar. Y en ese momento se dirige hacia el estrado una cantante de ópera que se llama Jessie Norman. Estamos en el 11 de junio de 1988. Y mientras ella va caminando hacia el escenario y la gente gritando por Guns N' Roses, esta mujer comienza a cantar Sublime Gracia. Rock por todo lo alto, la gente, os imagináis lo que se lleva a ese estadio, ¿no? Y ella sigue cantando Sublime Gracia, sube al escenario, la audiencia sigue gritando por una repetición de Guns N' Roses, y cuando ella va por la tercera estrofa, ya todo el mundo no solo se había callado, sino que estaban cantando con ella. Sublime Gracia, Amazing Grace. Y este hombre, Bill Moyers, dice que no comenta nada en este documental porque él dice que no sabe lo que pasó. Pero un tal Philip Yancey, que es un cristiano, dice esto sobre esa ocasión: yo creo que lo sé. El mundo tiene sed de gracia. Cuando la gracia desciende, el mundo se queda en silencio ante ella. La gracia, queridos, tiene un nombre y es Jesús. Y nos llama a todos. Y esa gracia, más que seguro, no solo nos llama a todos, sino que nos llevará a casa. Y mi profundo deseo, el deseo de mi corazón, es que este pueblo llegue a entender algo de eso. No estamos aquí para predicar una religión nueva, ni una alternativa al catolicismo, ni algo que nos haya enseñado Lutero. Estamos aquí porque Dios quiere derramar de su gracia en este lugar. Algo que nosotros no podemos controlar, pero que podemos canalizar. Y vamos a esperar y vamos a creer que Dios va a tocar a las personas que Él quiera salvar, que Él tiene ahí inscritas, que lo están buscando, que lo están deseando, porque la voluntad del Señor es que todos lleguen a conocerlo. Y nosotros vamos a vivir aquí de esa manera y lo vamos a glorificar. Amén. Amén.